y vean pues porque yo hoy les quiero chismosear lo que se vivió en las diferentes salas, mejor dicho, acompáñenme que les voy a mostrar un poquitico. Les muestro un poquito de lo que se vivió en la sala uno. Acompáñenme. Y acompáñenme a ver un poco acerca de la sala 2. Vamos. Vamos para la sala 3. Por aquí nos encontramos en la sala 4 donde se está tocando un tema súper importante que es la ética y el humanismo en las organizaciones. Vamos a ver, acompáñenme. Y por aquí te doy la bienvenida al salón número 5 y uno de mis favoritos porque aquí combinamos esa técnica entre las experiencias con realidad aumentada, también la ruta de las emociones y diferentes expertos, incluso algunos simuladores. Y esta es una invitación muy especial a que ustedes no se pierdan estos congresos para que fusionemos esa educación entre lo didáctico y lo académico. Nos vemos en los siguientes lugares y en las siguientes ciudades. Chao. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Hoy no venimos solo a escuchar información, venimos a entender mejor lo que hacemos y aprender de forma clara y útil. Soy Diana Álvarez y los voy a estar acompañando durante esta hora en esta sesión para que le saquemos mucho provecho de toda la información que tenemos para ustedes hoy. Iniciemos hoy bien activos en el chat, coméntenme desde qué ciudad nos dan los buenos días, desde qué parte de Colombia, municipio o también pueblo. Los queremos saludar a todos. Hoy estamos en la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos con la sesión número 3, Metodologías para el Análisis de las Condiciones Mecánicas, parte 2. Para hablar de este tema le damos la bienvenida al ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especialista en gerencia de mercados y salud ocupacional. Se desempeña como docente de posgrado en seguridad y salud en el trabajo y es entrenador de entrenadores certificados por OSHA y NIOSH en estándares de seguridad y salud, con énfasis en minería subterránea de carbón. Ingeniero Julio, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Diana. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa el día de hoy en esta comunidad de prevención de riesgo mecánico. Hoy estamos llegando a la tercera sesión, a la tercera estación, a la tercera etapa de esta ruta del conocimiento 2026 con un tema con el cual complementamos el tema tratado el mes anterior sobre metodologías para el análisis de riesgo mecánico. El mes anterior veíamos sobre el análisis de riesgo mecánico que existen varias metodologías para el análisis. Hoy vamos a enfocarnos en dos de ellas, en una que es la que normalmente se utiliza en la mayoría de las empresas por ser una metodología muy transversal a todos los procesos, pero también vamos a revisar otra metodología mucho más sencilla, seguramente mucho más práctica, con sus ventajas, con sus desventajas, para también poder hacer un análisis de riesgo mecánico de acuerdo a cómo nos establece este decreto 1072 en su libro 6 sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, igual no se preocupen, no se desanimen si de pronto no tuvieron la oportunidad de participar en la acción educativa del mes anterior, donde vimos la parte uno de este tema, porque pueden encontrar en Posipedia esta grabación y el material correspondiente a esta metodología para que puedan actualizar los conocimientos relacionados con este tema. Bueno, sin más que decir por el momento, vamos con el
sondeo inicial. Diana, ayúdame con el sondeo, por favor. Claro que sí, ingeniero Julio. Queremos saber los conocimientos previos que tienen nuestros participantes sobre el tema de hoy. Los queremos ver muy participativos y los invitamos a votar por las siguientes preguntas en la pantalla. La primera pregunta, la metodología de análisis de riesgo What If. A se recomienda en procesos complejos. B no se recomienda para procesos complejos. C no sirve para el análisis de riesgos. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A se recomienda en procesos complejos 82%. B no se recomienda para procesos complejos 13%. C no sirve para análisis de riesgos 5%. Vamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. La metodología de matriz de análisis de riesgo. A es la única válida en Colombia. B se establece como requisito legal para el análisis de riesgo. C determina el riesgo según su probabilidad. Esperaremos en unos segundos en pantalla a que ustedes nos dejen sus respuestas. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A es la única válida en Colombia, 2%. B se establece como requisito legal para análisis de riesgo 52% y C determina el riesgo según su probabilidad 46%. Muy bien, vamos entonces con la tercera pregunta. La probabilidad del riesgo mecánico en la metodología de matriz de riesgo se estima con A, deficiencia y exposición, B, probabilidad y consecuencia, C, ninguna de las anteriores. Esperaremos en unos segundos a que ustedes nos dejen la respuesta que creen correcta en pantalla y volvemos con los resultados. A, deficiencia y exposición obtuvo un 19%, B, probabilidad y consecuencia obtuvo un 69% y C, ninguna de las anteriores 13%. Muy bien, agradecemos a quienes fueron partícipes de este sondeo inicial, pero ahora sí, vamos con esta sesión. Ingeniero Julio, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, Diana. Bueno, como lo mencionó Diana, pues es muy importante conocer con qué conocimiento llegan. Al final de la acción educativa reiteramos estos mismos puntos de evaluación para ver cómo esa evolución en el conocimiento. Sin embargo, pues también nos sirve ahí de paso para saber, de acuerdo a los objetivos que nos planteamos, dónde hay un conocimiento sólido y dónde es necesario profundizar y según las preguntas que hemos establecido, pues en ninguna de las tres se ve que exista así como un conocimiento muy contundente. Bueno, la primera pregunta sobre si la metodología WATIF se recomienda para procesos complejos o no sirve para análisis de riesgos, ahí de pronto hay una tendencia marcada dentro de las más de 100 personas que hay conectadas en este momento sobre en qué tipo de proceso se recomienda la metodología WATIF. Sin embargo, en la segunda y tercera pregunta sobre la matriz de análisis de riesgos, sobre la metodología de análisis de riesgos, de matriz de análisis de riesgos, a pesar de que pues, pensaría yo que es una metodología más aplicada, más utilizada en la mayoría de las organizaciones, pues sí veo que hay como una dispersión en las preguntas, no hay una claridad total entre todas las personas. Vamos a ver cómo damos mayor claridad. Tal vez el uso de esta metodología de matriz de peligro se convierte ya en un uso muy automático, muy mecánico y no tratamos de ir un poco más allá hacia el fondo de la metodología, hacia lo que se pretende lograr con la metodología. Vamos a tratar de dar como esas luces, esas explicaciones para poder sacar así de esta manera el mayor provecho a la metodología. Bueno, alineado con esto que les estoy mencionando, cuáles son los objetivos que nos planteamos para esta acción educativa. En primer lugar,
vamos a determinar las metodologías para el análisis de riesgo mecánico en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a recordar esas metodologías que el mes pasado vimos, simplemente las vamos a mencionar, no vamos a hacer una definición, es simplemente como para hacer una introducción a las metodologías que vamos a repasar el día de hoy. Segundo lugar, vamos a analizar las metodologías para el análisis de riesgo mecánico en seguridad y salud en el trabajo. Específicamente, vamos a analizar dos metodologías. Es para lo que nos alcanza el tiempo, sin embargo, es el compromiso de que para las próximas acciones educativas, pues vamos a ir profundizando en otras metodologías. Puede ser en la ruta del conocimiento más adelante, en otros temas que vamos a tratar, o para los siguientes años podemos ir adicionando otras metodologías. Y el tercer objetivo, pues hacer esta evaluación sobre las metodologías para el riesgo mecánico para poder hacer esa evaluación, esa valoración del conocimiento adquirido y que estos conceptos, por lo menos en este sondeo, sobrepasen ese 90-95 y ojalá el 100% de acierto en los participantes. Vamos a hacer un poco de recorderis, vamos a traer a presente parte del conocimiento que se eh, impartió en la acción educativa del mes anterior para poder entrar en materia y entrar en contexto. En primer lugar, pues hablemos de qué es un análisis de riesgos. Normalmente, análisis de riesgos lo interpretamos simplemente con la identificación, evaluación y valoración de los riesgos para poder priorizar esos peligros y amenazas que pueden afectar en la empresa. Pero pues podemos decir que esto va mucho más allá, pues estos peligros y estas amenazas siempre las tomamos como lo que determinamos y quedamos pegados como en lo que nos decían las normas anteriores en hacer un panorama de riesgos o un panorama de factores. Sin embargo, es importante tener muy claro que ese análisis de peligros y amenazas pueden ser tanto internos como externos, pueden ser operativos, pueden ser financieros, pueden ser legales, pueden ser tecnológicos. Es decir, una organización y una empresa está siempre expuesta a diferentes tipos de peligros y diferentes condiciones que pueden generar pérdidas. De pronto en seguridad y salud en el trabajo, pues nos enfocamos únicamente en aquellos que pueden ocasionar el accidente de trabajo o la enfermedad laboral. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta aspectos internos y externos que terminan afectando la seguridad y salud en el trabajo, pero también pueden ser de orden financiero, de orden legal, de orden tecnológico y del mismo orden operativo, y por eso es muy importante tener un contexto claro de todo el funcionamiento de la organización y esas condiciones que terminan afectando la seguridad y salud del trabajo. Por eso es que en los procesos administrativos actuales hablamos de gestión del riesgo más allá de programa de prevención del riesgo. Hablamos de gestionar el riesgo. Y para poder hacer una implementación efectiva de la gestión del riesgo, se requiere un análisis muy riguroso que permita esa identificación muy exacta, muy precisa de los peligros y amenazas que hay en el entorno en el cual se está desarrollando el proceso y que pueden afectar, por lo tanto, las condiciones mecánicas en mi proceso productivo. Es muy importante también tener en cuenta que sin un análisis de riesgos, la gestión administrativa que se realiza en una compañía, pues queda incompleta y pierde su propósito real, que es el de identificar, evaluar y priorizar las amenazas para tomar decisiones con criterio, para poder tomar esas decisiones informadas. El decreto 1072, en uno de sus artículos del libro 6 del sistema de gestión, nos dice que debemos utilizar una metodología que sea sistemática, que tenga cobertura a todos los procesos
rutinarios y no rutinarios, a todas las actividades, a todos los centros de trabajo, a todos los frentes de trabajo de nuestra organización, con el fin de identificar, evaluar, priorizar y controlar los riesgos que nos afectan. Entonces, en realidad, la herramienta que debemos utilizar es una metodología que me permita hacer esa identificación, evaluación y valoración del riesgo, que no es otra cosa que un análisis de las condiciones que me pueden generar peligros y amenazas en la organización. Aquí está lo que nos establece el libro 6 del decreto 1072 del 2015. Recordemos que este decreto 1072 es una compilación del decreto, de decretos del sector trabajo, y que en el libro 6 nos recopiló el decreto 1443 que ha salido en el 2014 sobre sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y todo aquello quedó del 1443, quedó en este libro 6 del 1072. Y le agregó un par de artículos más. En este libro 6, en el artículo 15, nos dice que la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo debe ser realizada, es obligación del empleador o contratante realizar esa identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos a través de una metodología que sea sistemática, que sea analizada, que tenga un paso a paso, que integre diferentes acciones con el fin de obtener el resultado, que el resultado es la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Eso significa que sea sistemática y que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades, como lo mencionaba, rutinarias y no rutinarias, internas y externas, máquinas y equipos de todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación, vinculación. Esto quiere decir que no importa si son trabajadores por prestación de servicios, no importa si son trabajadores temporales, no importa si son trabajadores por obra labor, si es por obra, por contrato de civil de servicios, todos son trabajadores de esa organización. eh, lo diferencian son, la diferencia es su forma de contratación, y esa metodología debe permitir identificar peligros, evaluar los riesgos y poder tomar decisiones sobre los controles necesarios y suficientes para prevenir accidentes y prevenir enfermedades, aún realizando mediciones ambientales cuando se requiera. Y ahí cuando se requiera, pues lo deja a criterio de la persona que está haciendo ese análisis, esa evaluación y esa valoración del riesgo, dependiendo de la situación que encuentre en cada proceso productivo. Entonces, el análisis de riesgos lo podemos asumir como un proceso de 3 etapas. Una primera etapa donde se establece o se identifica cuáles son las condiciones de peligro que pueden generar riesgos. Se establece comparando contra un patrón si ese riesgo es alto, medio, bajo y cuáles de estos pueden ser intolerables. Entonces, hay un proceso de identificación de las condiciones, hay un proceso de medición con cualquier metodología, puede ser una medición cualitativa, puede ser una medición cuantitativa, como lo veíamos en la acción educativa pasada, y pues al hacer una medición debemos comparar esa medida, ese valor que nos da, con una escala ya preestablecida para ver cómo está la dispersión con respecto a esa escala y determinar en qué punto de la escala está. Si está en un punto medio, si está en un punto bajo, si está en un punto alto, y ahí empezar a tomar decisiones. En segundo lugar, determinar si el riesgo es aceptable o no es aceptable. Fíjense que en el primer paso ya hicimos todo, prácticamente la mayor parte del trabajo de campo, que es identificar, evaluar y valorar el riesgo. Parte de la valoración empieza en la etapa 1, continúa en la etapa 2, que la valoración consiste
en darle ya un valor, darle una cualificación y decidir si ese riesgo que medimos, alto, medio o bajo, es aceptable o no con las consecuencias que pueda traer. ¿Y eso de qué depende la aceptabilidad del riesgo? De los recursos que tenga, de mis políticas internas, del cumplimiento legal. Es decir, hay una serie de condiciones que es necesario analizar para determinar la aceptabilidad del riesgo. Más adelante vamos a hablar un poco de ello. Y en tercer lugar, vamos a priorizar de acuerdo a esa aceptabilidad. Fíjense que uno podría pensar que desde el primer punto ya priorizamos los riesgos porque determinamos cuáles son tolerables y cuáles son intolerables. No, tenemos que hacer ese filtro primero, determinar cuál es aceptable y no aceptable para mi organización, porque lo que puede ser aceptable para mi proceso, para mi organización, de pronto no es aceptable para otro proceso o para otra organización. Y ahí sí hago el tercer paso, que es priorizar eh, para determinar cuáles de esos riesgos se deben intervenir prioritariamente, cuáles en una manera posterior y cuáles sencillamente la intervención consiste en hacer seguimiento y vigilancia. Es decir, los no aceptables intervienen definiendo el orden de acuerdo con el grado de riesgo y el potencial de pérdida asociado, y de ahí en adelante, pues se determina cuáles aplico medidas de control, medidas de prevención y a cuáles simplemente seguimiento y vigilancia. La acción educativa pasada revisamos diferentes métodos de análisis. Cualquiera de ellos que cumplen con esas condiciones o esas características que me pide el decreto 1072, que me indica que debe ser una metodología sistemática, que me permita identificar las condiciones de peligro, que me permita priorizar y que me permita realizar el control. Hablamos del what if, que significa qué pasaría si. En este nos vamos a centrar el día de hoy, o es uno de los que nos vamos a centrar el día de hoy, uno de los que vamos a abordar en esta acción educativa el día de hoy. Está también el análisis preliminar del riesgo, un análisis muy interesante, este lo vamos a abordar en otra acción educativa, donde desde el inicio, desde el diseño de un proceso productivo, determinamos cuáles son los riesgos que se podrían presentar en ese proceso. Están los 5 porqués, hablábamos, y de pronto muchos dirán, pero 5 porqués, estamos hablando de análisis de riesgos y no de investigación de accidentes. Muchos aplican muchas empresas se aplica esta metodología en la investigación de accidentes, porque también nos ayuda para identificar las causas de ese evento no deseado. Eso sería de una manera retrospectiva, pero una manera prospectiva es utilizar este diagrama de los 5 porqués para determinar el origen de los riesgos, para determinar para identificar dónde se originan los riesgos y cuáles son las medidas de control que le puedo aplicar a ese riesgo. Finalmente, no olvidemos que el riesgo está asociado directamente con el accidente. Entonces, si se aplica esta metodología para poder determinar la causa de un accidente, pues también podemos utilizar esta metodología para suprimir ese riesgo, para determinar cuáles son las condiciones que genera el riesgo que termina haciendo la manifestación del accidente. No olvidemos igualmente que un accidente no es otra cosa que una materialización de un riesgo. Entonces, ahí está la justificación de los 5 porqués. Está también el análisis de modo de fallo y errores. Eh, Otra metodología, les explicaba, empezó a ser aplicada en la NASA para esos fallos que podía presentar la parte de máquinas y los errores que podía realizar el trabajador. Eh, es una metodología muy interesante, se utiliza mucho en otros sistemas de gestión como el de Six Sigma, eh, y también se basa en hechos estadísticos para poder determinar esos modos de fallos y errores que se pueden presentar en un proceso. La justificación analítica de la medida del riesgo, JM,
muy utilizada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Existe una norma técnica, es también una metodología muy interesante. Más adelante también vamos a hablar sobre ella, así como el análisis probabilístico de los riesgos o el árbol de fallos y errores. Estas dos metodologías, justificación analítica y análisis probabilístico de riesgos, tienen una norma técnica y una norma legal del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que respalda estas metodologías. No las aplicamos mucho en nuestro país, pero son metodologías muy, muy prácticas también. Una matriz DOFA es otra matriz de análisis del riesgo, poder determinar, la usamos mucho en los sistemas de gestión, en los análisis situacionales de un proceso, hacer los procesos o los análisis administrativos, los análisis de contexto de una organización, pero igualmente una matriz DOFA puede ser aplicada para los análisis de riesgos, determinar cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas enfocados en los riesgos ocupacionales. Es una metodología totalmente válida, es una metodología sistemática y que termina ayudando de una manera sistemática, como lo acabo de mencionar, a identificar, evaluar y valorar los riesgos cuando se enfoca no en procesos administrativos como lo estamos acostumbrados a realizar, sino en las condiciones de peligro en seguridad y salud en el trabajo. Está el análisis HACCP, de Hazard Operativity, de riesgos en la operación. Es un análisis mucho más complejo que nos permite identificar las condiciones de peligros en procesos muy complejos, procesos químicos, procesos petroleros. Es una matriz es un análisis muy, muy útil para eso. Matriz de análisis de riesgos es la otra metodología que vamos a analizar hoy con el WATIF. Es para explicar un poco la esencia de la matriz de análisis de riesgos. Es la metodología, como le menciono, que más se aplica o más, ¿cómo llamarlo?, más popular en nuestro medio, eh, derivada de la Guía Técnica Colombiana 045, la GTC 45, que a pesar de que es una de las metodologías más populares en nuestro medio, fíjense que cuando hice algunas preguntas, un par de preguntas, de las 3 preguntas, hice 2 sobre matriz de peligros y en ninguna se mostró como una contundencia o una claridad sobre los conceptos de esta matriz, entonces, de esta metodología. Entonces, vamos a tratar de aclarar esta situación. Y también está el diagrama de Ishikawa o el diagrama de espina de pescado, así como los 5 porqués, una metodología de análisis muy utilizada para determinar la causalidad de los accidentes, pero la esencia real, más de, o cuando se diseñó esta metodología, se estableció esta metodología, no, su propósito no era hacia la investigación del accidente, sino hacia encontrar la solución a los problemas. Y si tomamos ese riesgo, esa condición de peligro como un problema latente en las organizaciones, pues toma sentido porque un diagrama de Chicago o un 5 porqués se pueden utilizar también fácilmente y con toda amplitud para un método de análisis de riesgos. Y reitero, recuerden que un accidente de trabajo, que es donde se utiliza el diagrama de Chicago, los 5 porqués más comúnmente se utilizan estas metodologías, pues no es otra cosa que la materialización de un riesgo. Una condición de riesgo que se convierte, se materializa, se viene a la realidad, se actualiza en forma de una lesión, de un accidente. Entonces, si se puede aplicar allí para determinar las causas del accidente, también podemos aplicarla para determinar o para analizar los riesgos, para determinar su origen, identificarlos, evaluarlos y controlarlos. Bueno, entonces, recapitulemos. Vamos a entrar hoy a abordar 2 metodologías, metodología WATIF y la metodología de matriz de peligros.
Empecemos con la metodología What If. What If significa, es una expresión en inglés que significa ¿qué pasaría si? Y es simplemente hacer una prospección de qué pasa o qué pasaría si se alteran o si se presentan diferentes situaciones. ¿Esto qué significa? Que para el éxito de la metodología, pues se debe utilizar una estrategia que sea participativa. Es decir, no es como normalmente tenemos concebida el levantamiento de la información, donde de pronto una persona o unas dos personas están levantando el trabajo de campo y determinando, haciendo un análisis o una identificación de las condiciones de peligro, sino en el lugar de trabajo se convoca a un grupo de trabajadores a forma de reunión, a forma de lluvia de ideas. Por eso es que digo que es una estrategia participativa, porque se convoca a los trabajadores para que hagan a través de una metodología de lluvia de ideas en el lugar de trabajo, explicándoles el objetivo, el propósito de poder tomar medidas adecuadas para garantizar la seguridad y salud en el lugar de trabajo. Entonces se invita a un equipo de trabajadores para hablar sobre los peligros potenciales, lo que podría pasar en el lugar de trabajo. ¿A quiénes se debe convocar? ¿A quiénes se debe o quiénes podrían participar? A todos los trabajadores involucrados en el proceso, porque todos pueden tener una idea o una concepción diferente de las condiciones que lo pueden afectar. Si estamos hablando de las condiciones mecánicas, entonces el personal de mantenimiento, personas implicadas en el proceso, en la operación como tal, personas del proceso de distribución, logístico, que manipulan maquinaria, que manejan montacargas, todas aquellas personas que están expuestos en una condición mecánica, pues en su trabajo, pues pueden llegar a ser convocados. El método, como se menciona, no requiere mayor preparación y no es una metodología que esté muy estructurada, es decir, que requiera de un proceso riguroso para poder llevar a cabo. Es simplemente hacer esa convocatoria a manera de lluvia de ideas para determinar qué puede pasar si algo cambia dentro de mi proceso productivo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los procesos son muy complejos, pues de pronto esto puede ser no tan eh, práctico para la metodología What If. Entonces, ¿qué se recomienda? Lo que se recomienda en muchas situaciones de que si es algo que puede tener muchas aristas, pues tomamos cada arista como si fuera un nódulo o fuera un proceso independiente y se hace un análisis particular de metodología What If para ese módulo particular. Entonces, de esta manera se contrarresta que esta metodología no sea recomendada para procesos que sean muy complejos. Y pues se puede aplicar en cada uno de estos módulos el método What If. En cada uno de esos subpasos, entonces se hace una metodología independiente. Y de este modo puede hacerse una idea general de qué tipo de control, de qué tipo de medida de prevención se requiere en el lugar de trabajo. Y trabajadores con mayor experiencia, con mayor conocimiento, pueden señalar claramente dónde se pueden colocar los dispositivos de seguridad, la protección a la maquinaria o las demás recomendaciones que salgan de esta lluvia de ideas que se genere en el método What If. ¿Cuáles son los pasos para el análisis? Porque pues es una metodología sistemática y en una metodología sistemática deben existir unos pasos básicos. Los pasos son, primero, definir el alcance del análisis. En ese alcance del análisis determinamos cuál es el proceso, cuál es el nódulo, cuál es la sección, cuál es la etapa del proceso en el cual
se va a analizar cuál es el frente de trabajo o el centro de trabajo, dependiendo cómo se tenga esa división. En segundo lugar, seleccionar el grupo de trabajo, a los trabajadores, a las personas que se va a convocar, considerando la experiencia, los conocimientos, el entrenamiento, la formación, las capacidades que tenga para poder o que tienen en el desarrollo de su labor. En tercer lugar, obtener información básica del proceso, un conocimiento básico del proceso para terminarlo de entender. A veces tenemos experiencia y tenemos conocimiento en nuestro cubículo, en nuestro espacio en el que realizamos el proceso, pero es muy importante que conozcamos, que cada persona conozca completamente el diagrama de flujo de su proceso, que es una etapa de un proceso sistemático, de algo más amplio, que lo que hace allí en ese espacio, pues es un componente fundamental dentro de esa línea de proceso. Entonces es muy importante complementar la información de este grupo de personas con el diagrama de flujo de proceso, con los procedimientos operacionales, con especificaciones técnicas de los equipos, de las máquinas que se están utilizando, de las herramientas, de los sistemas de emergencia, de los planos generales, de los planos específicos del área de trabajo, etcétera, para que tengan un concepto amplio de la actividad que realizan y su ubicación dentro de esa labor que se realiza. Allí, después de tener esto, se aplica la técnica What If. Ya vamos a revisar qué es esa técnica What If, muy sencilla, nada compleja. Se elabora el reporte y obviamente se emiten las recomendaciones que resulten de esta experiencia o de este proceso. El método What If es un método muy simple, muy sencillo. Por eso es que se recomienda para procesos que no sean muy complejos. Es similar a la realización de una ATS, un análisis de trabajo seguro. Donde el análisis de trabajo seguro, la diferencia es que tomamos el paso a paso, los riesgos y la recomendación. Aquí, en lugar del paso a paso, vamos a hacer una suposición de lo que puede pasar, de una alteración que pueda tener el proceso o una alteración que se pueda presentar en el proceso para tener cuál sería la consecuencia y elaborar la respectiva recomendación. Esa primera columna de qué pasaría si es, aquí traigo simplemente unos ejemplos, no es una camisa de fuerza de que tienen que ser las preguntas que están aquí establecidas. No, es simplemente que en esa reunión donde están las personas que conocen el proceso, donde se ha seleccionado un grupo de trabajo con experiencia, conocimiento, formación y entrenamiento, pues pueden determinar o pensar o proyectar cuáles son las variaciones que podría tener el proceso y poder así mirar o analizar las consecuencias que puede presentar para anticiparse con recomendaciones. Entonces, simplemente se establece un cuadro de 3 columnas, donde en la primera columna indica qué pasaría si. En este caso, vamos a suponer, es un proceso que funciona normalmente, que lo vemos en constante evolución, en constante producción, pero el análisis consiste, bueno, ¿qué pasaría si se usa una máquina defectuosa? ¿Por qué razón? Bueno, porque es que los procesos de mantenimiento son muy costosos, no tenemos personal calificado, no se ha seleccionado, no está muy estructurado el departamento de mantenimiento, entonces nos toca, de pronto nos toca, o viene un pico de producción y de pronto las máquinas no están funcionando bien, entonces de pronto nos toca usar máquina defectuosa. Bueno, entonces el primer what if sería, ¿qué pasaría si se usa máquina defectuosa? ¿Qué consecuencias puedo tener? No lo sé. Ruptura de la máquina, de partes de la máquina, un bloqueo de la máquina, atrapamientos de algún segmento del cuerpo por tratar de desbloquearla manualmente.
¿Qué recomendación se hace? Un programa de mantenimiento, un programa de formación, un programa de capacitación. Otro, ¿qué pasaría si se usa herramienta en mal estado? ¿Qué pasaría si la herramienta que estoy utilizando está en mal estado? Tengo una herramienta que está con un buen proceso de mantenimiento, con un buen programa de restitución, de reposición, pero ¿qué pasa si uso una herramienta en mal estado? Es que entonces allí tengo sobreesfuerzos, puedo tener heridas en manos, puedo tener heridas en cuerpo. Bueno, ¿cuál es la recomendación? Una inspección permanente a las herramientas y un programa de reposición. ¿Qué pasaría si el trabajador que está realizando la labor no está entrenado o no tiene la suficiente formación o no está capacitado o no tiene la experiencia suficiente? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues actos inseguros, y de actos inseguros puede generar lesiones para él mismo o lesiones para otros trabajadores, además de pérdida de material y otros tipos de accidentes de variada severidad. ¿Cuál es la recomendación? Un programa de selección, formación a trabajadores, y seguramente hay más recomendaciones. Esto es simplemente un ejemplo de que no nos podemos limitar ahí. Cada uno en su organización, en el momento de estar aplicando el proceso, pues hace su propio análisis. ¿Qué pasaría si se retiran los resguardos del equipo, la protección de la maquinaria? ¿Cuáles son las consecuencias? Contacto con partes móviles o calientes o energizadas, eh, atrapamientos y subsecuentemente lesiones generadas en este contacto con esas partes móviles. Recomendación: capacitación en seguridad operacional, aseguramiento de los dispositivos de seguridad, eh, normas operacionales claras, sanciones, etc. ¿Qué pasaría si se cambia de velocidad en la máquina? Si la máquina está funcionando a una velocidad determinada y alteramos en mayor medida o en menor medida la velocidad. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Fatiga de materiales, sobrecalentamiento, mayor ruido, ruptura de las partes. ¿Cuál sería la recomendación? Control y supervisión, estándares de trabajo claros, eh, vigilancia, etcétera. Entonces, como ven, es un proceso o es una metodología muy práctica, muy simple, no requiere mayor experiencia de los trabajadores. Si son experimentados, excelente, porque salen muchas más ideas prácticas, pero simplemente se requiere de un equipo de trabajo que genere a manera de lluvia de ideas, pues situaciones que se pueden presentar, que pueden variar en el diario proceso, y analizar cuáles serían las consecuencias de esas variaciones y las respectivas recomendaciones. Eh, como les digo, y como pueden notar, pues para procesos muy complejos uno dice, no, pero es que pues, mi proceso cuando estoy hablando de un proceso químico o o determinado proceso que desarrollo que es mucho más complejo, esto es más difícil de identificar porque de pronto ese qué pasaría si las consecuencias son muy variadas y las recomendaciones pueden ser múltiples y muy ambiguas, entonces no funciona. Bueno, entonces es una metodología que no se recomienda para procesos complejos. eh, pero de todas maneras es una metodología que sirve para hacer un análisis de riesgos en otros procesos. Características de este método, como lo pueden ver, es un método predictivo porque trata de predecir lo que puede suceder a través de esas alteraciones. Pueden ser predicciones muy exactas porque se basa de una lluvia de ideas de varias personas que pueden estar familiarizadas con el proceso, que conocen el proceso y saben lo que puede suceder. El grupo de trabajo eh, es interdisciplinario con experiencia en el proceso para que puedan opinar sobre las variaciones que se puedan presentar. Es aplicable a todas las etapas de un proceso productivo, mecánico, con todas las aristas que pueda tener. Pretende ser una revisión sistemática del proceso, paso a paso, identifica fallas mecánicas o errores humanos, es decir, la parte de
las condiciones de trabajo y la parte de los actos inseguros está cubierta totalmente y tiene un enfoque totalmente preventivo, va hacia la prevención de los accidentes. Ventajas y desventajas, claro que tiene ventajas y desventajas. Una ventaja o la ventaja fundamental es que requiere eh, poca preparación no de los trabajadores en el proceso, sino de los trabajadores sobre la metodología, porque pues lo ideal es que sí tengan preparación, formación y entrenamiento en el proceso, en la tarea que desarrollan, pero no necesariamente en la metodología. Por eso dice que requiere poca preparación y por lo tanto puede realizarse muy rápidamente. No necesitan hacer un curso de metodología de análisis de riesgo WATIF. No es necesario porque simplemente con una explicación de lo que se pretende es muy fácil entender qué se busca con esta metodología. La única condición es que el equipo se reúna en un grupo, que sea interdisciplinario, que sea multidisciplinario y de esta manera se evita que haya una visión unilateral únicamente de la persona que maneja el equipo o únicamente del personal de mantenimiento o únicamente del personal administrativo. Entre todos construyen el conocimiento. Y la desventaja es que no se puede aplicar en entornos de trabajo complicados o complejos, y para evitarlo se puede dividir el entorno de trabajo en secciones y aplicar el método en cada sección por separado. Aquí en esta pregunta, en el sondeo inicial, pues hubo acierto, eh, que no se recomienda para procesos complejos. Así es, no se recomienda para procesos complejos, eh, porque pues que no sirva para análisis de riesgos está totalmente descartado, y que no se recomienda para procesos complejos, o que se recomiende para procesos complejos, pues no, esa no es la situación. No se recomienda para procesos complejos. Ahora, dudas o inquietudes sobre esta metodología, hacia el final las vamos a revisar. Vamos a ver en el tiempo que nos queda, y dejé intencionalmente menos tiempo, la matriz de análisis de riesgo, porque en teoría es la que más utilizamos. La matriz es una herramienta que ayuda a identificar, evaluar y priorizar los riesgos. Es la que utilizamos normalmente a través de la GTC 45, y esta matriz pues ayuda a tomar decisiones más rápido. Puede ser cualitativa y cuantitativa, es decir, puede ser no, es un método cuantitativo que califica y valora, que determina una calificación para cada una de las características y condiciones y termina haciendo una valoración del riesgo si es alto, medio o bajo. La matriz se presenta en una cuadrícula donde mezcla la probabilidad con la consecuencia. Entonces, el análisis de riesgos o el riesgo, el nivel del riesgo, lo determina esta metodología a través de unos valores que encuentro con una probabilidad de que suceda el evento, y los cruzo, los multiplico por una consecuencia que también determino en una tabla de valores. ¿Cómo se determina la probabilidad? La probabilidad se determina a través de la deficiencia y la exposición. Ojo, porque esa pregunta fue la tercera pregunta que hicimos en el sondeo y fue una de las menos votadas. El 19% dijeron deficiencia y exposición. El 69% dijo probabilidad y consecuencia. Ojo, estamos hablando de la probabilidad, no del nivel de riesgo. La probabilidad se encuentra a través de la deficiencia y la exposición. ¿Qué deficiencia tiene el proceso? Es decir, cuando hay deficiencia es controles que no han sido eficaces para los peligros identificados, y exposición, el número de personas y el tiempo que está expuesto. Eso me determina la probabilidad, que después, combinado con la consecuencia, me da un nivel de riesgo. Entonces, probabilidad por consecuencia me da el nivel de riesgo. Probabilidad, deficiencia y exposición. Consecuencia es el resultado de ese evento. Esta matriz, no voy a detallar las tablas, trae valores para cada una de esas variables que hemos determinado.
el nivel de eficiencia desde muy alto, alto, medio y bajo. Aquí es donde hay una medición cualitativa que convierte en cuantitativa con valores determinados de acuerdo a los controles que se han establecido y la eficiencia de esos controles. Si los controles no son eficientes, obviamente hay deficiencia y se califica muy alto. Si los controles son suficientes, pues obviamente no hay un nivel de eficiencia y se califica bajo o sencillamente no se califica y se da un valor numérico. Igualmente, en la exposición, dependiendo si la exposición es continua, frecuente, ocasional o esporádica, pues también se da unos valores para después en una matriz se cruza esta información que al cruzarla no es otra cosa que multiplicar los valores que se han realizado. Eficiencia en el eje Y, exposición en el eje X y donde se cruce la información, ese es el valor determinando las categorías de muy alto, alto, medio o bajo. Y ahí dejamos en reserva el nivel de probabilidad con esas categorías para analizar. Y ya tenemos la primera variable de probabilidad a través, ojo, reitero, probabilidad a partir de la deficiencia y la exposición. Y las consecuencias, pues determino de acuerdo a lo que sea catastrófico, muy grave, grave o leve para mi proceso, estos valores, donde catastrófico, obviamente una mortalidad o varias, muy grave, lesiones irreparables, grave, lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal y leve, lesiones que no requirieron incapacidad. Y vuelvo a cruzar en otra matriz el nivel de probabilidad con el nivel de consecuencias en el eje Y, nivel de probabilidad en el eje X, cruzo los valores y vuelvo a tener 4 categorías. De muy alto, categoría 1, alto, categoría 2, medio, categoría 3 y bajo, categoría 4, con sus respectivos valores y su respectivo significado. 1, una situación muy crítica, corrección urgente, y 4, medidas de control que se pueden mantener y considerar situaciones de mejora. Con esta información hago el análisis de riesgos, que son los criterios de aceptabilidad y suficiencia de los controles, que para eso tengo en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales, políticas, objetivos y metas de la organización, aspectos operacionales, técnicos, financieros y sociales, y la opinión de los trabajadores que están allí en el entorno para ver si el riesgo puede ser aceptable o no. En términos generales, pues esos riesgos de categoría 1 muy altos es no aceptable, así como los de categoría 2. Los de categoría 3 y 4 pueden ser aceptables, pero ser aceptables no quiere decir que no haga nada. Ser aceptables es que dentro de la priorización que hago y entre las medidas de control que hago, tienen otra posición que simplemente puede ser seguimiento, control, vigilancia, porque las medidas de control que he aplicado han sido suficientes y obviamente no quiero que suban de categoría. Un riesgo aceptable, plan de acción. Un riesgo no aceptable no quiere decir que, como me pasó una vez con una interventoría, que como ha colocado en la matriz de peligros riesgo no aceptable, entonces que no podía trabajar porque el riesgo no era aceptable. Entonces, que había una posible amputación, entonces el riesgo no aceptable. Entonces no puede trabajar hasta que no lo corrija. No, precisamente para eso se trabaja, con el sistema de gestión, estableciendo objetivos, metas, indicadores, cronograma, etcétera, y se trabaja para eso. El hecho de que indique que el riesgo no sea aceptable en una matriz de peligro no quiere decir que sea un riesgo que ya se va a materializar en accidente. Lo que quiere decir es que debo priorizarlo y aplicar las medidas de prevención y control que sean suficientes y necesarias para que el riesgo no aceptable no se presente. Con los criterios de control que depende del cumplimiento del requisito legal, del número de personas expuestas y considerar la peor consecuencia, porque la medida de control debe ir orientada, enfocada hacia la peor consecuencia que se pueda presentar. Bueno, espero que con esto hayamos solucionado y se nos mejoren eh, las respuestas. Muy importante aclarar, había por ahí la segunda pregunta, decía que la metodología de matriz de peligros es la única válida en Colombia. No, porque
pueden haber otras metodologías que sea sistemática. Se establece como requisito legal, aquí tuvo el mayor porcentaje, no está establecida como un requisito legal, no hay ningún requisito legal que me diga que deba emplear la matriz de peligros. El requisito legal es que debo utilizar una metodología que sea sistemática, y ya en ese cuadro donde mostré diferentes metodologías, adicional, eran como unas 10 o 12 metodologías, donde una era la matriz de peligros, todas son sistemáticas, entonces no es la única sistemática, por lo tanto, no se establece como requisito legal la matriz de peligros. Se establece que debe ser sistemática y sí, cumple que sea sistemática, pero eso no quiere decir que se establezca como requisito legal, sino que más bien, como decía la última opción, determina el riesgo según la probabilidad, porque la matriz de peligros determina probabilidad y consecuencia, allí está determinada la probabilidad. Bueno, ahí queda la bibliografía, damos un espacio para preguntas y vamos con el sondeo final. Diana, por favor, ayúdame con eso. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias por esta valiosa actualización. Entonces vamos a nuestro segundo sondeo del día. La primera pregunta es, ¿la metodología de análisis de riesgo What If A se recomienda en procesos complejos? B no se recomienda para procesos complejos. C no sirve para análisis de riesgos. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A se recomienda en procesos complejos 42%, B no se recomienda para procesos complejos 57% y C no sirve para análisis de riesgos 1%. Bueno, no sé si fue lo confuso de la pregunta o cómo logré confundirlos, pero sin embargo lo positivo es que se revirtió la tendencia. Antes, la respuesta correcta, que es no se recomienda para procesos complejos, había obtenido el 13% apenas, con un 82% de que sí se recomienda para procesos complejos. Esta vez se revirtió, pues no se recomienda para procesos complejos, obtuvo la mayoría de un 57%, sigue siendo muy bajito, pero pues se revirtió la tendencia. Como se mencionó, esta metodología no es recomendable para procesos complejos. ¿Cómo se contrarresta eso? Tomando ese proceso complejo por nódulos. Pero la recomendación inicial es no hacerlo para esos procesos complejos. La respuesta correcta era la B, no se recomienda para procesos complejos. Muy bien, sigamos entonces con la segunda pregunta. La metodología de matriz de análisis de riesgo. A es la única válida en Colombia. B se establece como requisito legal para análisis de riesgo. C determina el riesgo según su probabilidad. Esperaremos en unos segundos en pantalla que ustedes nos den sus respuestas. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A es la única válida en Colombia, 3%. B se establece como requisito legal para análisis de riesgo, 40%. C determina el riesgo según su probabilidad, 57%. Bueno, seguimos ahí compitiendo entre se establece como requisito legal y determina el riesgo según su probabilidad. Esta vez hubo más acierto en determinar el riesgo según su probabilidad, que el anterior no ha sido así. Esa es la respuesta correcta. Les reitero, la matriz de peligros y riesgos no se establece como requisito legal porque no hay un requisito legal que indique que para el análisis, para la identificación, evaluación y evaluación de riesgos, se debe utilizar la metodología de análisis de matriz de peligros, mucho menos dice que se debe utilizar la GTC 45, simplemente dice que debe ser una metodología sistemática. Entonces, el análisis a través de una matriz de peligros no es un requisito legal. Podemos decir que la matriz de peligros nos permite cumplir el requisito legal, pero no es la única. Y la respuesta más correcta es que determina el riesgo según su probabilidad, además de la consecuencia. Perfecto, vamos entonces finalizando con este sondeo final, con la tercera pregunta. La probabilidad del riesgo mecánico en la metodología de matriz de riesgo se estima con A, deficiencia y exposición, B, probabilidad y consecuencia, C, ninguna de las anteriores. Esperaremos unos segundos a
que ustedes escogen la respuesta que creen correcta y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, deficiencia y exposición, 33%. B, probabilidad y consecuencia, 64%. C, ninguna de las anteriores, 3%. Bueno, nos fue bastante regular y no sé qué pasó. Al final les reiteré esa respuesta. La probabilidad de riesgo mecánico, el 64%, la mayoría indicaron que se determina con probabilidad y consecuencia. La probabilidad, no podemos decir que la probabilidad se determine con probabilidad y consecuencia. Con probabilidad y consecuencia se determina el nivel de riesgo, no la probabilidad. La probabilidad, lo dijimos, lo reiteramos y lo presentamos, la probabilidad se determina a través de la deficiencia y el nivel de exposición. Deficiencia y nivel de exposición me determinan la probabilidad. Esta era la respuesta correcta. Apenas el 33% de las personas conectadas pues asimilaron este conocimiento. Vamos a seguir trabajando para que quede en futuros procesos, en futuras acciones educativas, más claro este concepto. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Vamos con este espacio de preguntas. Tenemos una pregunta por acá en el chat que dice: en nuestra empresa realizamos trabajo en alturas y aunque contamos con capacitación, inspección de equipos y medidas de prevención, algunos trabajadores aún no usan correctamente los elementos de protección. ¿Qué otras acciones pueden implementarse cuando las medidas del empleador no logran cambiar esos comportamientos? Bueno, la primera medida que deben implementar es no dejar realizar el trabajo, no permitir realizar el trabajo. Para realizar el trabajo en alturas, aunque esto se sale un poquito de los análisis de riesgos, pero pues tiene que ver con los controles, recuerde que están los permisos de trabajo. Y si una persona no está utilizando los elementos de protección que hace parte de los requisitos para poder firmar el permiso de trabajo, sencillamente no hay permiso de trabajo y no hay trabajo a realizar. Y de ahí en adelante, pues aparte de la concientización al trabajador, la formación, los momentos de verdad, el balance de consecuencias, cualquier acción que pueda tener desde el punto de vista técnico y administrativo para poder motivar el uso de los elementos de protección personal, pues también termina como herramienta a utilizar la aplicación del reglamento interno de trabajo, del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, donde se indica que hay un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto hay un llamado de atención que puede ser una falta menor y cuando se vuelve reiterativo y dependiendo de la violación de las normas y como esté contemplado en el reglamento interno de trabajo, puede ser una falta grave y acreerse a sanciones que pueden ir desde una comunicación oficial hasta el retiro o la terminación del contrato por justa causa. No te escucho, Diana, Estaba muteada, decía que muchísimas gracias, así es como llegamos al final de esta sesión, ingeniero Julio. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos todo tu conocimiento. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión de tu comunidad. Claro que sí, Diana, muchas gracias por tu apoyo. Ingeniero Fernando por su apoyo también en la parte técnica y tecnológica de esta emisión, y a los participantes muchas gracias por su interés y nos vemos en la próxima acción educativa de esta comunidad. Claro que sí, a nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que abordaron cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje de Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de 50 y de 20 horas para que lo puedan desarrollar
con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educate. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR que aparece en pantalla o dar clic en el enlace publicado en el chat anteriormente. Para las personas que están en Risaralda, queremos invitarlos al campamento de brigadas de emergencia en Pereira, una experiencia gratuita de formación práctica e integración para fortalecer habilidades de respuesta ante emergencias. El campamento se realizará en Pereira los días 14 y 15 de mayo en Atraer Los Álamos, ubicado en la vía Pereira Cerritos en el kilómetro 10. Se pueden inscribir a través de este código QR y en el enlace que les dejamos anteriormente en el chat. Deben consultar previamente las recomendaciones para asistir a este campamento. Muy bien, nos vemos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Chao. En los entornos laborales de hoy, el aprendizaje en seguridad y salud en el trabajo no puede seguir siendo monótono ni tradicional. Necesitamos un enfoque más humano, empático y efectivo. Positiva Educa ofrece a través de su Comunidad Nacional de Conocimiento en Formador de Formadores, acciones educativas presenciales y virtuales con cobertura nacional de certificación internacional como entrenador lúdico en seguridad y salud en el trabajo, divididos en 3 niveles de formación: básico, andragogía, herramientas virtuales y diseño de capacitaciones; experto, gamificación, storytelling y escuchatoria; y avanzado, game design, metáforas y dinámicas basadas en el modelo tricondicional. A través de una metodología innovadora, transformamos la forma de educar a los trabajadores con un enfoque lúdico. Aprende y aplica prácticas preventivas de forma divertida y eficiente. Una propuesta que apuesta por el juego serio, la emoción y la participación como ejes de la enseñanza. Positiva ha certificado internacionalmente a más de 3.000 trabajadores de diferentes sectores como entrenadores lúdicos en SST, permitiendo a formadores, líderes y equipos de seguridad y salud en el trabajo fortalecer competencias relacionales, desarrollar habilidades de interacción social, mejorar sus capacidades para liderar y motivar equipos e innovar en la implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo con enfoques lúdicos y participativos. La certificación internacional como entrenador lúdico en seguridad y salud en el trabajo combina lo mejor de la andragogía aplicada y la innovación pedagógica. Esta metodología rompe con el esquema tradicional y convierte la educación en una vivencia memorable. A través de actividades prácticas, retos, interacción constante y simulaciones, los trabajadores aprenden haciendo, reflexionando y disfrutando. ¿Por qué funciona? Porque el enfoque lúdico estimula la participación, mejora la retención del conocimiento y genera cambios reales en actitudes y comportamientos en el entorno laboral. Y lo mejor, impacta positivamente la cultura de prevención en las organizaciones. La educación en seguridad y salud en el trabajo no debe ser una obligación, sino una experiencia transformadora. El entrenador lúdico conecta con las emociones y el propósito de proteger la vida. Únete a una forma innovadora y empática de enseñar y aprender. Participa e inscríbete en www.posipedia.com.co.